Muy buenas hechiceros, hechiceras, campeones y campeonas, sean bienvenidas a un nuevo video en el canal. El día de hoy con la review del capítulo 57 de Shumatsu no Valkyrie, el cual es titulado como Chiyou. Y antes de comenzar quiero pedir una disculpa porque llega muy tarde. La verdad es que a finales de año salí de vacaciones y no estuve, y el capítulo salió por esas fechas, entonces no tuve la oportunidad de hacer esta review. Pero, sin nada más por decir, vamos a comenzar con la misma. Comenzando el capítulo con la historia del dios de la guerra, Chiyou, el cual era un ser horrible que apareció en varios cuentos e historias de la mitología. En el Sanhai Jing es un monstruo con cabeza de buey, 4 ojos y 6 patas. En Shujiji es un dios de la batalla con cabeza de bronce y frente de hierro que consume metales. En la tierra de Ki fue venerado como un señor de la guerra y los militares, creador de las armas, la ballesta, la espada, la alabarda, la lanza y la armadura. Pero esto era una mentira. Los reyes no se convirtieron en reyes, se les permitió serlo por el dios demonio Chiyou. Del mismo modo, como está escrito en el Shijin, en el 26º año de Xin Huang, o sea, 220 años antes de Cristo, el emperador de Qin consiguió unir a toda China y emprendió un viaje al este, durante el cual ascendió al monte Tai. Fue a realizar el rito que todo escogido del cielo hacía, el Feng y Sang, rindiendo homenaje a Chiyou. Pero ¿qué clase de rito es el Feng y Shan? ¿Qué pasó en el monte Tai? El único que sabía tal verdad era el mismo Qin Shi Huang, pasando a verlo llegar a la cima del monte, el cual tenía millones, si no hasta más, de huesos acomodados en montones, prácticamente en pequeñas montañas. Y quien lo recibe es el dios demonio Chiyou, quien le da la bienvenida al rey Qin y unificador de toda China, diciéndole que además de que es joven, tiene un valor que es de admirarse, pues los demás reyes temblaban solo con verlo. Tras reír, le ofrece a Qin un trato, darle 10.000 humanos y que se arrodille ante él y le permitirá gobernar como un emperador, el rey entre reyes. Qin, molesto, le hace una mueca, pero le dice que ya tiene un sacrificio para él y le lanza un ataúd que al ser liberado suelta un guerrero de terracota, lo cual molesta al dios. Pregunta si es que acaso es una broma, pero Qin, tomando algo de tierra, le dice que la tierra del reino es la más deliciosa y que puede comer hasta hartarse. Molesto y arrogante, el Chiyou le dice al emperador que sin su intervención divina nunca podrá gobernar y por tanto someterse es lo que debe hacer, tal y como lo hizo el resto. La respuesta del rey es absoluta, Buhao, que significa desapruebo, pues su cara, su actitud y su ser en sí, antes de arrodillarse ante alguien tan horrible, prefiere la muerte. Chi, molesto, le contesta que cómo es que se atreve a hablarle así a un dios. Qin le dice que es muy valiente de su parte llamarse dios cuando solo es un monstruo, y que los reyes antes de él no eran reyes y que los derrotará para convertirse en el rey donde todo comenzó. Chiyou se prepara para el combate y tras una lenta pero constante batalla que duró 6 días completos, terminó con la derrota del dios Chiyou. El rey, a pesar de sus heridas y la caída de la lluvia, juntó sus puños con su mano y con una sonrisa dijo Hao. Digamos que, bueno, esto es una lección muy rápida de chino. En sí, y si no me equivoco, no se usa en general para el bienestar de la salud, sino que directamente se utiliza más como una afirmación. Digamos que en un ejemplo no se usa para contestar cuando te preguntan cómo estás, sino más bien para cuando se afirma o cuando se acepta una situación. Sería como que la forma es como de bien, lo haré, algo así, más o menos. Siendo ese el final de aquella batalla, tras el rito que el rey de Qin tomó el nombre de Qin Shi Huang, y ese final marcó el comienzo de su reinado.
Volviendo al Coliseo, Geir se asombra por lo que ha visto. Hades fue mandado a volar. Brunhilde le dice que esas son las técnicas del arte marcial que creó durante su batalla con Qin Yu, un arte al que llamó con ese mismo nombre. Ares queda impresionado por lo ocurrido e incluso Hermes, pues lo que vio fue que desvió la energía del ataque de Hades y se lo regresó. Cosa que no puede creer, pues nunca vio un humano y ni siquiera a un dios que pudiera hacer eso contra alguien como Hades. Lo que significa que tomó su propio poder de vuelta. Hades se levanta herido y King, con una sonrisa en la cara, le pregunta si es que seguirá. Hades le pregunta a King qué es lo que hace a sus ojos a un rey. El emperador contesta con 4 razones. La primera es que uno nunca dude, nunca cede, nunca confíe y siempre debe ser el líder de su pueblo. Eso es lo que hace un rey. Hades, sorprendido, comienza a reír sin parar, pero lejos de molestar al emperador, este ríe a la par del dios, dejando atónitos a los presentes, quien le pregunta a Hades qué le parece tan divertido. El rey del inframundo le contesta que es muy parecido a alguien que él conoce. Esa persona era el más noble, el más firme y el dios más digno de tener el título de rey, su hermano menor, el rey de los mares, Poseidón. Y mientras empuña a su vidente con fuerza desde una extraña postura, dice que jura, como su hermano mayor, que no se rendirá ante un simple rey de los hombres. Hades, desde esa extraña postura, se prepara para un golpe. No se sabía qué sería, pero no fue una estocada. Por el contrario, por esa forma, con toda su fuerza, el rey del inframundo entregó un golpe hacia abajo. El nombre Perséfone Titán Aplastador de Tierra es aquel que lleva dicho ataque. King toma su postura de armadura y piensa que lo redirigirá. El golpe impacta, pero no es todo. Hades da un paso adelante y apoya el peso en ambas manos para darle más poder, y de manera impresionante arrastra a King, que no puede creerlo, y en un grito de furia, Hades le dice que él es el rey del inframundo. Hades, y lanza un nuevo impacto, mientras le dice cae y aplástate. De la fuerza, el vidente levanta al rey del inframundo y aplasta al emperador, pareciendo que este ha perdido, pero tose sangre y se levanta. Al ponerse de rodillas, piensa que su bandana se hace pegajosa al mancharse de sangre y eso le desagrada. Hades, en un tono burlón, le pregunta si es que está dispuesto a seguir peleando. El rey de los hombres, King, se quita la banda de su cabeza mientras le dice por supuesto, y todos los emperadores de China le hacen una reverencia al emperador. Este voltea y se nos muestra que este parece ser ciego, y frente a Hades le pregunta al rey del inframundo si es que deberían continuar, terminando así este capítulo. Vamos a comenzar hablando un poco de Chi-You, que es el dios que ha aparecido. Perdón si lo pronuncio un poco mal, ese tipo de cosas. Mi chino no es bueno. Si mi japonés es terrible y mi inglés es pésimo, mi chino es peor porque realmente conozco muy poco del idioma. Entonces, bueno, voy a tratar de hablar lo mejor que pueda sobre todo esto y hacerlo lo mejor que pueda. A diferencia de muchos otros dioses que hemos estado viendo a lo largo de Shumatsu, que no sean los representantes directamente, como, no sé, podría ser el caso de muchos que vimos en el pasado, como Adamas, Rudra, ¿qué otro había aparecido que en este momento no me acuerdo? Uno de los miembros probablemente, bueno, una de las situaciones que pasó con Hércules, también uno de los miembros que estaba por ahí. No sé, muchas veces hemos visto en Shumatsu que existen este tipo de situaciones en las cuales pues a veces aparece un dios o un personaje que realmente no tiene absolutamente nada que ver con lo que viene siendo la representación que tiene como tal dentro de la mitología, claramente, ¿no?
Pero lo curioso con Chiyou es que es la primera vez que de alguna manera esto se respeta dentro de la obra, ya que sí, directamente dentro de la mitología china, Chiyou es considerado el dios de la guerra e incluso fue el creador de las armas de metal en Asia. Entre sus inventos más resaltantes, a diferencia de lo que se podría mostrar dentro de la obra, se considera que está lo único que es como que directamente completamente real es la lanza. Pero dentro de la mitología se considera que fue el gancho y la alabarda. Bueno, creo que las únicas dos que están dentro de las 5 artes son la alabarda y la lanza. Pero bueno, continuando. Según la mitología china, este es uno de los dioses que es más reverenciados prácticamente. Es uno de los que todavía, incluso a día de hoy, creo que todavía sigue reverenciando. Si no es que ya no se le hace tanto, pero generalmente, o por lo menos durante esos tiempos en los cuales pues China estaba en guerra y este tipo de situaciones, Chiyou era un dios al cual se le reverenciaba bastante. Considerado también el dios de las armas de guerra en general, aunque en algunas leyendas también se le conoce como Ki-Yu, que significaría dios de la lluvia. Esto es bastante curioso porque tiene más que nada que ver con el idioma en general, más que otra cosa, es por todo ese tipo de cosas. La historia dice que fue un rey, sin embargo, en la cultura coreana se le conoce como uno de los primeros emperadores de la nación. No sé si se refiera en general a la nación de Corea o a la nación de China. Lo más probable es que esté refiriendo un poco a la nación coreana, quizás, no sé, me encantaría que fuera más a la China, pero no estoy muy informado en esa parte. Realmente he encontrado poco, creo que más que nada se refieren al primer gobernante de China, digamos, de alguna manera, o el primer gobernante que conquistó Corea, tal vez, algo así. Existen varias leyendas que cuentan que el aspecto de Chiyou era desagradable. Esto es otra cosa que se mantiene dentro de la misma historia, que poseía 6 brazos, 4 ojos, rostros y manos similares a las de un toro y con una cabeza de cobre y frente de hierro, que de hecho esto es algo que se ve durante el comienzo del mismo capítulo del manga, que se ve de esta forma, y me parece bueno de alguna manera que se tenga un poquito esta fidelidad, porque realmente no dispersa bastante al dios en sí, y creo que deja una representación interesante del mismo, como es el caso de los dioses que tenemos participando en sí dentro del Ragnarok. Ver directamente que los que están afuera pues siguen teniendo como que esa, digamos, forma de verse que tenían en la mitología de alguna manera. Además de que este tenía 80 hermanos, los cuales compartían su terrible aspecto. De manera interesante, les voy a contar algo que puede que incluso no les parezca tan interesante, pero Chiyou, tal y como se menciona, que se creía que era un rey, la verdad es que esto proviene por algunas leyendas en las cuales se menciona que antes de ascender de alguna manera a convertirse en un dios de la guerra, Chiyou era un soldado que se convirtió en un general junto con sus hermanos, que no eran 80, prácticamente no eran tantos, simplemente creo que eran 2, Chiwu y no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Pero directamente estos intentaron atacar el trataron de conquistar completamente todo lo que viene siendo el territorio de China, cuando todavía eran varias aldeas, cuando eran varias situaciones, cuando todos eran nómadas, trataron de conquistarlo, no pudieron, fueron detenidos por otro guerrero, a pesar de que pidieron la ayuda del dios de la lluvia y de que crearon una neblina mágica. El otro general fue más astuto, aceptando obteniendo el favor de los dioses, tanto el de la sequía como uno en especial que le entregó una brújula para poder derrotarlos con el paso de la niebla. Chiyou es uno de esos dioses de los cuales he tenido que informarme bastante, porque no conozco mucho de la mitología china y he tenido que aprender mucho, y realmente ha sido interesante. Lo cual, ver que directamente todo este trasfondo es el que tiene, ver que Qin Shi Huang y que directamente la forma en la que obtuvo su título, que es otra cosa que probablemente no tenga nada que ver con el manga, pero si lo tiene que ver, eso sería una explicación bastante buena de cómo es que obtuvo su título, porque prácticamente él era el rey de la tierra de Qin, y directamente obtuvo su apellido de alguna manera, Shi Huan, directamente de pues de derrotar a este dios y de pues hacerlo durante ese periodo de tiempo. Además de que pues a partir de ahí se convirtió en uno de los personajes más poderosos. Otra cosa que me parece muy interesante es lo que ocurrió, porque si no mal recuerdo, se nos había mencionado que para derrotar a un dios era necesario un bolón. Y por lo que vemos, Qin, cuando se enfrentó a Chiyou,
No llevaba un bolón, evidentemente, no traía absolutamente nada, simplemente sus propias manos y demás. Desarrolló su propia arte marcial con la cual derrotó a un dios, lo cual me dejaría pensar de alguna manera curiosa que de alguna forma podría darse el hecho de que una vez que los dioses están en la tierra son más vulnerables a ser detenidos de alguna forma o ser derrotados por los seres humanos. Porque si lo vemos de alguna manera, cuando Hércules bebió la sangre de Zeus para convertirse prácticamente en un semidios, pues le hizo frente a Ares. Pero eso es un poco pensar en hacer trampa, porque al final tuvo que recurrir a un don divino. Mientras que parece que Qin Shi Huang prácticamente pues se convirtió en el primer ser humano en derrotar a un dios con sus propias manos sin la necesidad de un bolón, lo cual me deja pensando en esta curiosa forma de verlo, de que los dioses dentro de lo que vendría siendo pues la tierra, el mundo de los humanos, el mundo de los humanos, pues prácticamente son más son prácticamente más susceptibles a ser derrotados, si es que se encuentran contra un humano adecuado de alguna manera. Pero no sé, creo que esto ya debe mucho. Ahora, en cuanto al capítulo, me ha parecido bastante interesante, me ha parecido bastante entretenido. Creo que lo más interesante era el hecho de que Qin Shi Huang había derrotado a Chiyou sin el uso de algún tipo de arma especial, un bolón en general, ni nada así. Simplemente creando un arte marcial completamente distinta. Ah, sí, voy a comentar lo último. Los ojos de Qin Shi Huang. Me parece curioso y al mismo tiempo me parece muy interesante que sus ojos sean completamente como sin tono, ¿sabes? Directamente es un poquito curiosón porque pareciera que se ha quedado ciego, o bueno, no que se ha quedado, sino que de alguna manera nació ciego. Recordándome un poco, ahora que lo veo con la bandana y todo eso, al Daredevil que nos habíamos, o que se había visto en, ¿cómo se dice?, en la serie que se hizo hace mucho tiempo sobre el personaje, que si sabrán, Matt Murdock, que es Daredevil, es un personaje que no nace ciego, pero que gracias a que ocurre un accidente con él, pues tiene que, pues se queda ciego y aprende de un antiguo militar o practicante japonés a aprender a vivir con sus 5 sentidos, con sus otros sentidos, con sus 4 sentidos, aprendiendo a leer, a sentir el pulso, escucharlo y todo ese tipo de situaciones para mejorar bastante, convirtiéndose pues así en Daredevil prácticamente. Entonces, ver a Qin Shi, que pues prácticamente lo estoy viendo así y que parece que no lo noté en su momento, parece ser un personaje que es ciego, que se guía a través pues de la brisa, el pulso, el sonido, el tacto, el olfato, todo este tipo de cosas que realmente son bastante curiosas. Y tendría muchísimo sentido porque lo único que cubre son sus ojos. Y como lo digo, pareciera que tiene aún más peso el hecho de que sea un niño ciego. Creo que lo que más me llama la atención en este punto es que llegó a ser emperador siendo ciego, o por lo menos lo que se nos muestra en Shumatsu. Y eso es un logro bastante impresionante. Sobre todo porque en aquellos tiempos ese tipo de discapacidades era prácticamente algo que no se toleraba y que de hecho les decía que los terminaban sacrificando ese tipo de gente, ese tipo de niños que nacían con ese tipo de enfermedades prácticamente. Entonces me gustaría ver un flashback más, solo uno más, para ver cómo sobrevivió siendo un niño ciego, probablemente quizás sí de una familia pues noble de alguna manera, pero siendo ese niño ciego que por qué lo dejaron vivir y todo ese tipo de situaciones. Y bueno, chicos y chicas, yo creo que la verdad es que poco nada más tendré que comentar. Si el video le gustó, dale like, no olvides like, coméntame qué te ha parecido, comparte para que más gente conozca el canal. Nos estaremos viendo en el próximo video. Sayonara y hasta pronto. Chao, chao.